Conde de Montecristo. Buenos días, mi gente. Sean todos bienvenidos una vez más al Conde de Montecristo, Fausto Rodríguez. En Realidades, programa que se transmite en vivo y directo a través de la 1380 WKDM todos los domingos de 10 a 12. Con el teléfono para sus comentarios, quejas, opiniones, el 212-966-1380. El 212-966-1380. Y tengo que mencionar a las personas que hacen posible que este programa llegue a ustedes. El hombre, el mito, la leyenda, el doctor Rafael Rodríguez, con sus oficinas en Queens, en Jackson Heights, en el 718-505-0030 y su oficina en Woodside, en el 718-606-2682. Y el príncipe y rey de Corona, en Corona y por Corona, el doctor Salvador Pérez, en el 347-201-4567, y está ubicado en el 100-05 de la Roosevelt, en el segundo piso, en la suite 201. Y llega a Manhattan la mejor peluquera, la mejor estilista, la mejor colorista, Susana, en el 212-869-0001, y está ubicada en el 55 West de la calle 45, en el segundo piso, entre las avenidas Quinta y Sexta. Y una vez más, sean todos bienvenidos al Conde de Montecristo en Realidades. Hoy les tengo una invitada muy especial, venezolanísima, Karin Eisel. ¿Cómo está, Karin? Muy bien, muchísimas gracias, Fausto, por invitarme a tu programa. Yo muy feliz de estar acá el día de hoy contigo. Tenemos muchas sorpresas para ustedes y este programa se lo dedico a la tierra donde mis pies están, a los Estados Unidos de Norteamérica. Y antes de comenzar tengo esta canción muy de esta tierra. No sé si producción ya la tiene. Adelante. Con el Conde de Montecristo. Así que, mi gente, es una canción dirigida a los Estados Unidos de Norteamérica, la tierra donde mis pies están. Esa es la tierra que yo tengo que arar, irrigar y cultivar y sembrar lo mejor de mí para cosechar también las mejores de las frutas. Y ya tenemos en línea a nuestro hermano José Reyes. Hermano Reyes, buenos días. Buenos días, hermano Fausto, y también buenos días para nuestra hermanita Karin. La que tiene un mensaje bellísimo para vos, para nuestra audiencia. ¿Cómo te sientes hoy en día? Me siento muy feliz. Un saludo, José. Yo estoy como siempre, hermano Reyes, como una roca. Como una roca. ¿Y tú cómo estás? Amén. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente. Adelante. Amén, amén. Hoy tenemos un personaje muy especial de la Biblia. Hemos estado estudiando, viendo una pequeña resumen histórico de lo que fueron diferentes personajes. Hoy tenemos a Noé. Noé es uno de los personajes más importantes de la Biblia, cuya historia se encuentra en los capítulos del 6 al 9 en el libro de Génesis. Noé fue un hombre justo e íntegro en medio de una generación dominada por el pecado, la corrupción y la violencia. Por lo que Dios, arrepentido de haber creado al ser humano, lo eligió para construir un arca y preservar la vida humana y animal de la destrucción inminente que causaría el diluvio que él enviaría. Siguiendo todas las instrucciones de Dios, Noé trabajó en la construcción del arca durante unos 100 años. Durante ese tiempo, la gente observaba la construcción del arca, pero nadie creía en las palabras de Noé, que les hablaba sobre el juicio que Dios enviaría sobre toda la tierra.
Noé tenía unos 500 años cuando tuvo a sus hijos y comenzó a construir el arca. 7 días antes de la llegada del diluvio, Dios le dijo que ingresara al arca con su esposa, sus 3 hijos con sus respectivas esposas y con una pareja de cada especie animal. La lluvia cayó durante 40 días y 40 noches, cubriendo la tierra y destruyendo todos los seres con espíritu de vida. Las aguas permanecieron sobre la tierra durante 150 días antes de comenzar a descender. Después del diluvio, Dios hizo un pacto con Noé, prometiéndole que no volvería a destruir la tierra con agua, colocando el arco iris como símbolo de esa promesa. Asimismo, le dijo que se fructificara y multiplicara para llenar la tierra de sus descendientes, marcando un nuevo comienzo para la humanidad. La historia de Noé, quien falleció a la edad de 950 años, nos deja valiosas lecciones sobre la fe, la obediencia y la perseverancia. La fe inquebrantable en Dios. Noé vivió en una época de gran corrupción y maldad, pero mantuvo su fe en Dios, incluso con la monumental tarea de construir el arca. Noé confió completamente en Dios. Noé tuvo una obediencia absoluta. Cuando Dios le ordenó a Noé construir el arca, él siguió cada instrucción sin cuestionarla. La obediencia de Noé es un ejemplo de cómo debemos de responder a las instrucciones de Dios, incluso cuando nosotros no las entendamos. Y tercero, la perseverancia frente a las dificultades. Construir el arca y esperar el diluvio requirió años de duro trabajo y paciencia. Noé enfrentó el ridículo y la incredulidad, pero perseveró en su misión. Su fortaleza nos enseña a permanecer decididos y centrados en el propósito de Dios para nosotros. Aún cuando enfrentamos desafíos aparentemente insuperables, debemos de mantener la mirada en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Amigo que me escucha, ¿quieres aceptar a Jesús como Señor y Salvador de tu vida? Ahí donde te encuentras, repite esta oración conmigo. Amado Jesús, en este momento te entrego mi corazón. Perdona mis pecados y haz de mí una nueva criatura. Creo que moriste por mí en la cruz del Calvario. Resucitaste de los muertos y hoy estás a la diestra de Dios Padre. Te acepto como Señor y Salvador de mi vida y escríbeme nombre en el libro de la vida. Si hiciste esta oración, te felicito, porque has tomado la decisión más importante que cualquier humano pueda tomar. La palabra de Dios dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Dios le bendiga, Dios le guarde y que tengan una feliz y bendecida semana. Lo mismo te deseamos. Gracias, José. Y te reitero que los micrófonos de la 1380 incondicionalmente a tu disposición y será hasta el viernes. Muchas gracias. Amén, amén. Y continuamos con Fausto Rodríguez, el conde de Montecristo en realidades. Y vamos a presentar formalmente a esta escritora venezolanísima. Karin, adelante, Karin, con tu libro, por favor. Bueno, primeramente un saludo a toda la audiencia de este programa Realidades del Conde del Montecristo, de Fausto. Muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, mi libro se llama El poder de gestionar tu salud y es un libro que está escrito pues para aquellas personas que están pasando por una situación de salud, que requieren pues de esa gestión, de ese proceso de salud, pero también va dirigido para los cuidadores y para los doctores. Este libro nace de una experiencia propia que yo misma pasé a través de una situación de salud que viví y pues a raíz de ahí construí una serie de herramientas, de métodos para brindarle a los demás la oportunidad también de conocerlas y de aplicarlas, porque la salud también se gestiona
y de ese modo pues poder tener una mejor comunicación efectiva con los doctores, tener una mejor gestión del proceso de salud que estén viviendo. De eso se trata mi libro, Fausto, y pues me siento muy feliz de estar acá el día de hoy presentándolo formalmente. Y vamos a tener próximamente esa presentación formal tuya en un lugar que yo quiero muchísimo, pero vamos a darle espacio a nuestra doctora Diva Puerta, nuestra dentista de base, los consejos para mantener nuestra boca limpia. Y es la intención del Conde de Montecristo, crear una conciencia, desarrollar esa conciencia en relación a siempre tener nuestras bocas y los dientes aseados. Así que estoy en espera. Ojalá que la doctora no esté en la gallera. Y ya tenemos a nuestra doctora Diva Puerta. Doctora Puerta, buenos días. Muy buenos días, Fausto, ¿cómo estás? Doctora, como una roca. ¿Y usted cómo está? Muy bien, gracias a Dios, aquí disfrutando de este lindo día. Oh, aquí tengo a mi izquierda una escritora venezolanísima. Ajá, Un qué saludo, bendición. doctora. Muy buenos días, bienvenida. Muchas Karin. gracias. Su nombre es Karin. Karin, Doctora, ¿qué mismo nombre? me gustaría darle un saludo a toda nuestra gente que actualmente está en sintonía en la radio y a toda mi gente de Facebook. Doctor Tineo, muchas gracias por estar ahí. Gladys Montolío. Y doctora, comencemos con sus direcciones y sus teléfonos, por favor. Claro que sí, estamos en Garden City, Long Island, en el 516-739-4990 y estamos en Jackson Heights, en el 3545 de la 79 Street y el teléfono es 718-335-1331. Por favor, el de Jackson Heights, una vez más. Claro, 718-335-1331. Doctora, una vez más insisto, la importancia de los dientes de leche. Son fundamentales los dientes primarios, los dientes de bebé. Muchas personas piensan que como se van a caer no importan, pero hay una gran razón por la cual los niños en su etapa inicial tienen estos dientecitos para proteger. Sirven para muchas cosas, para hablar, para comer, para estimular el crecimiento óseo, para proteger el camino para los dientes permanentes. También ayudan muchísimo a la deglución, a que el niño pueda tragar correctamente. Es muy importante mantenerlos sanos porque cuando se enferman son muy dolorosos. Doctora, la importancia de los dedos a los dientes de estar creciendo, esos niños que acostumbran a, como se dice en la República Dominicana, a tener el dedo en la boca e inclusive durante toda la noche. Básicamente ellos lo utilizan como una forma de relajación, pero esos dedos lo que hacen es que obstruyen el crecimiento normal de los dientecitos. También cuando ellos se colocan los dedos en contra del paladar, lo que hacen es que forman que el cartílago, hacen que el cartílago tenga una forma muy oval, entonces eso produce también problemas de respiración. También los dientes entonces se colapsan, entonces los niños empiezan a tener problemas de mordida, eso se llama mordida cruzada, donde quiere decir que los dientes de arriba se meten sobre los dientes de abajo y eso está muy mal. También lo que hacen es que impide que el niño hable correctamente, empiezan a hablar con la lengua en una posición equivocada porque el crecimiento del hueso es diferente, así que por favor, si los niños tienen ese hábito, corríjanlo, hay forma de hacerlo, hay unos guantes, hay unos esmaltes de las uñas, hay unos aparaticos, pero es muy importante que los niños no tengan nada en su boca constantemente cuando están en crecimiento. Doctora, y la pasta dental de adulto no deberían ser utilizadas con nuestros niños? No, definitivamente no. La dosis de flúor es muy alta para ellos y puede producir un poco de daño de estómago. No es bueno que ellos utilicen. Si se les acaba la crema dental de los niños, simplemente utilicen solo agüita. No es necesaria la crema dental. Doctora, ¿qué le dice a los padres que
ese niño tiene que ir automáticamente y rápidamente a ver a un dentista? ¿Cuáles son las señales? Una de ellas es que el niño diga que tiene dolor cuando come. Es muy importante porque a veces es la encía, a veces es caries. También cuando los padres están limpiándole los dientes a los niños, si les ven manchas negritas en los dientes, hay que ir inmediatamente. Si el niño presenta una inflamación en la encía, un enrojecimiento en la encía o sangrado en la encía, también hay que ir. Normalmente no son cosas de mucha emergencia, pero sí son cosas que están diciendo que hay un problema que se puede prevenir que sea mucho más grande. Doctora, ¿usted está sentada? ¿Está de pie? Si está de pie, por favor, siéntese, que le tengo una. Estoy bien sentada, estoy preparada. Me alegro. Nos dice el público, durante el periodo de gestación, ¿existe alguna condición que afecte directamente a los dientes en los niños? Sí, la toma de algunos antibióticos. Algunos antibióticos cuando se toman en algún momento la tetraciclina, por ejemplo, produce que la formación del esmalte sea incorrecta. También se ha comprobado algunos pesticidas en los que están en algunas áreas en donde hay riego de pesticidas, se produce el paladar hendido, labio leporino y paladar hendido. Entonces, durante esa época hay que cuidar mucho la nutrición, pues lo ideal es no estar en esas zonas donde tiran ciertos pesticidas y también es muy importante una muy buena alimentación. Wow. Entonces vamos a cambiar las madres en gestación. ¿Pueden visitar al dentista? Claro que sí, es muy, muy importante que las mamis visiten a los dentistas. Hay muchísimas razones. Una de ellas es porque durante el embarazo se produce una que se llama gingivitis de gestación. Es una inflamación en la encía producida por los cambios hormonales. También hay mamis que tienen problemas de digestión, por ejemplo, tienen mucho vómito, entonces aumenta mucho la acidez en boca y eso produce pérdida del esmalte. También las mamis a veces por incomodidad dejan de hacerse el hilito dental o de cuidarse bien, entonces les dan muchas caries. Tenemos que, en lo posible, tratar de que las mamás tengan la salud oral óptima para cuando el bebé también nazca, no vayan a tener ninguna transmisión de una enfermedad en la boca de ellas para los bebés. Es bien importante, las mamás pueden ir durante cualquier periodo, pueden ir en el primer trimestre, segundo o tercer trimestre. Normalmente en el primer trimestre se trata de no hacer muchas cosas, solamente odontología preventiva básicamente o de emergencia. No es verdad que las radiografías producen daño a los bebés, pero de todas maneras tratamos de prevenirlas para evitar cualquier incomodidad psicológica de parte de la mamá. No es verdad que la anestesia puede producir daños al bebé porque simplemente sería una anestesia que es especial para las mamás embarazadas y es mucho más importante quitar el dolor o quitar la infección que el efecto que puede tener la anestesia sobre los bebés. Así que, doctora, me gustaría que compartiera sus teléfonos y direcciones con nuestra gente. Claro que sí, estamos en Garden City en el 601 de Franklin Avenue y el teléfono es 516-739-4990 y estamos aquí en Jackson Heights, Queens en el 3545 de la 79 Street y el teléfono es 718-335-1331. Doctora Puerta, gracias por estar en el buque de realidades con Fausto Rodríguez y poder educar a nuestra gente. Le deseamos el mejor de los domingos, doctora Puerta. Hasta pronto. Muchísimas gracias por esta gran oportunidad y un abrazo para todos. Gracias. Y seguimos mientras nuestra doctora directamente desde Puerto Rico, nuestra doctora Ana Machena, continuamos con Karin. Karin, continuamos con, me gustaría que invitaras a nuestra audiencia que actualmente está en sintonía y a nuestra gente de Facebook. Ahí en línea está también ese gran músico de Puerto Rico, Eugenio Seda. Eugenio, un placer que estés ahí. Adelante, Karin. Bueno, claro que sí, es invitarlos al evento que vamos a tener del lanzamiento oficial del libro El Poder de Gestionar tu Salud, que se va a hacer en el restaurante Sabor Latino, que queda justamente cerca de la parada del tren 7 en la Johnson Boulevard, allí muy cerquita del tren.
bajándose del tren está a solo un bloque el restaurante Sabor Latino, y allí se va a hacer la presentación oficial del libro. Están todos invitados cordialmente a las 7:30 de la noche, y vamos a tener allí pues un evento muy bonito donde voy a compartir un poco experiencias y también un conversatorio sobre el motivo de la escritura de este libro, el porqué y algunas herramientas prácticas para la gente. Así que gracias. Y ya tenemos en línea a nuestra doctora Ana Marchena. Doctora Marchena, buenos días. Muy buenos días, Fausto, a ti, a tu invitada, a tu audiencia. Gracias a Dios. Me alegro. Y a más. Dígame cómo está mi querido Puerto Rico. Caluroso, cubierto por una nube de arenas del Sahara, con una sequía que nos está azotando, Wow. problemas de energía, pero la gente con su espíritu, su ánimo siempre cálido y con mucha esperanza de que tendremos mejores días por delante. Me alegro. Doctor, entonces el tema de hoy, desafíos, desafíos tecnológicos hacia la academia. Voy a buscar el título correcto. Usted me dirá. Recuerdo, es exactamente, desafíos académicos tecnológicos, aspectos nocivos en la academia. Doctora, ¿cómo la tecnología ha afectado la enseñanza? Bueno, te puedo decir que como todo cambio produce tanto en la esfera positiva como negativa, pues un impacto, ¿no? Entonces, si empezamos por lo positivo, es que sin duda la tecnología nos ofrece una serie de herramientas importantes para poder aprovechar y desarrollar mejor las capacidades pedagógicas de los maestros, pues te puedo decir que ha sido un cambio, un aporte maravilloso en distintos ámbitos. Tenemos diccionarios electrónicos, cuerpo de datos, los proyectos de la academia están todos digitalizados. Totalmente. Dígame. Yo andaba con un diccionario que pesaba como 20 libras en la República Dominicana. Ya, así es. Y si supiera que sí son importantes los diccionarios impresos, pero hay que también reconocer que cuando un diccionario sale prácticamente está obsoleto porque la lengua va tan rápido que no puedes recoger la actualidad. Y pues en ese sentido la tecnología nos permite actualizar las bases de datos casi al instante, las estadísticas de dónde se habla español, cuántos hablan como primera lengua, como segunda lengua. Es decir, hay unos campos que sí se han beneficiado muchísimo, muchos programados para enseñanza, ejercicios, colaboración internacional con maestros de otros espacios, otras universidades que permiten la colaboración y el conocimiento más allá de las fronteras geográficas. Hoy en día tienes todos los diccionarios disponibles en las aplicaciones. Por ejemplo, la academia, usted entra y usted tiene ahí el histórico, el etimológico, el hispánico de duda, los americanismos, los puertorriqueñismos, dominicanismos. Es una maravilla. Doctora, es una maravilla. ¿Dónde debería, en el aspecto ya no tan favorable, dónde debería la tecnología hacer más énfasis? Bueno, lo primero es no tanto la tecnología, sino los países, cómo capacitan a sus docentes para usar la tecnología, porque tenemos el caso de países con mucha tecnología o con desarrollo avanzado de la tecnología, pero no va tan rápido como la formación docente. Entonces, ¿de qué sirve que yo tenga una aplicación en mi celular para utilizar ciertas herramientas si yo no las sé usar? Eso por un lado. Así que la capacitación docente en ese sentido tiene que integrar ya el componente de la capacitación, lo que se llama hoy la alfabetización digital o electrónica. Así que eso es importantísimo.
Lo segundo, dígame. No, adelante con lo segundo, por favor. Lo segundo es los que alimentan los programas, las máquinas, las bases de datos. Ahí va. Ese elemento es importantísimo porque, ¿qué sucede? No siempre el que alimenta podrá ser un experto en tecnología, pero no siempre es experto en el tema. Wow. Y entonces, por ejemplo, cuando vemos, por ponerte nada más que un ejemplo, en las traducciones, tú haces una traducción y te sale una sarta de disparates, obvio, porque o no es una persona capacitada o el programa todavía no tiene el suficiente contenido como para poder hacer su función de una manera adecuada. Otro asunto, por ejemplo, tú dictas al WhatsApp, tú le dictas un mensaje y la persona puede recibir una cosa completamente distorsionada de lo que uno quiere transmitir. Wow. Pues hay muchas brechas todavía, hay muchos aspectos que tenemos que mejorar y tiene que ver en diferentes ámbitos, pero estos dos que acabo de explicar son vitales: capacitación y poner a los programadores que se han capacitado en las diferentes áreas, si es ciencia, geografía, biología, español, lengua, traducción, personas capacitadas para poder hacer ese trabajo. Una de las cosas también que los estudiantes tienen que ser entrenados es en no simplemente ir con la primera contestación en sus indagaciones, ir a otras fuentes a comparar. Sí, claro. Por ejemplo, las universidades tienen varias instancias dedicadas a poder resolver esa problemática. Uno es que los estudiantes que entran de primer año, por ejemplo en la nuestra, se les provee una capacitación del uso de la base de datos en lo que es la formación cibernética. Eso es obligatorio, eso no es que lo quiero, eso no es opcional. El estudiante tiene que tomar eso. Además tiene que tomar un curso sobre la ética en el uso de las fuentes electrónicas, que es otra cosa importantísima. La ética. ¿Cómo ser éticos en este mundo de tanta información, tantas fuentes? ¿Cómo reconocer la fuente fidedigna, fiable, confiable, veraz? Porque estamos en un mundo que todo el mundo cree que donde quiera que consulta, eso es lo cierto, lo verdadero, y eso no es así. Doctor, y tanta información tan rápido y tanta, doctora. Eso, ahí está el gran reto, en lo rápido que va eso y lo muy lento que vamos nosotros en las adaptaciones, en los cambios que tenemos que hacer. Ahí está la brecha grandísima. Doctora, en su mundo de la academia, ¿cómo advierten a los estudiantes en esta materia? ¿Tienen que coger cursos especiales o...? Sí, como le acabo de decir, hay unos seminarios obligatorios que los estudiantes tienen que coger al inicio de empezar la carrera universitaria. Hay una certificación, es decir, una norma universitaria, que tanto los docentes, nosotros nos tuvimos que capacitarnos, nosotros los profesores, en cuanto a esto, y ahora nuestros estudiantes, una vez entran en primer año, tienen que tomar esos cursos con obligatoriedad para poder empoderarlos a ellos con el conocimiento y que no puedan fallar porque desconocen eso, sino que puedan por lo menos tener esos conocimientos a la mano y poder moverse en un mundo universitario donde el reto tecnológico es inmenso porque prácticamente todas las materias ya están funcionando con plataformas, cuerpos y bases de datos, programados electrónicos, y el niño que no tiene eso pues se queda rezagado. Doctora, lo mismo hay que hacer en el bachillerato. Claro. Lo ideal es, ya como están haciendo muchos países que tienen el poder, ¿verdad?, de hacerlo económico, desde las etapas primarias, ir familiarizando al niño con el mundo tecnológico, no dando las clases y apoyándose únicamente en las herramientas tecnológicas, pero sí que entren en conocimiento con esa modalidad para que no se encuentren desprovistos de conocimiento cuando vayan escalando grados superiores. Eso es importantísimo, porque también sabemos que estar dependiendo solamente de la tecnología nos mutila, porque nos perdemos de otro conocimiento valioso, indispensable, y que no podemos
dejarlo atrás. Y Entonces, ahí tenemos que equilibrar esos conocimientos, tenemos que equilibrarlo de una manera sabia, pero ya usted sabe cómo va corriendo todo este mundo. entonces, doctora, los padres también, Los- deberían grandes supervisores en sus hogares. Como todo, mire, cuando salió la televisión, los padres tenían que estar pendientes porque la televisión sí fue un gran descubrimiento, un gran invento maravilloso en su momento. Eso fue la tecnología del momento, Claro. a mediados del siglo pasado. Muy bien, pues allí también los padres tienen que estar en todo cambio, en toda instancia que el padre entiende, tiene que estar el padre. Yo recuerdo- Así sea en la radio. Yo iba donde el vecino a mirar la telenovela, doctora, y cada vez que se iban a dar un besito, todo el mundo tenía... Que te pasen los ojos. Pero yo Imagínese. pero yo siempre Usted dejaba burla. yo siempre Las abría- rendijitas de los dedos. Exactamente. Pues muchos hacían eso porque mire, no le podemos prohibir a los niños y a los adolescentes la tecnología porque está ahí, la usamos en todo, pero tiene que ser supervisada, tiene que ser controlada. Doctora, tiene que ser esta es ¿usted está de pie o está sentada? Yo estoy sentada ahora mismo, En- me en- acabo de sentar. En materia de nuestro idioma español y en nuestra Latinoamérica, ¿cómo conciliar y tener un español estándar a nivel de tecnología? Bueno, yo digo, desde la experiencia que tengo ya de tantos años, casi 26 años en esta materia, que es una utopía. Es una utopía porque las culturas están ahí, las culturas tienen sus dialectos, los pueblos, las comunidades de hablantes tienen sus dialectos, y puede haber una variante que aspire, óigame, que Wow. aspire a actuar como una lengua franca, es decir, que todos nos entendamos, y de hecho lo hay, ¿verdad? De hecho lo hay, pero es bien utópico pensar que se puede estandarizar algo porque el ser humano no es estandarizable, el ser humano es diverso, no nos podemos estandarizar nosotros. Así que hay unas digamos, ¿cómo se dice? Movimientos. Hay unas iniciativas que propenden a esa utopía de regularizar y estandarizar. Y como le digo, hay unos logros, ¿verdad? Pero es muy difícil pensar que eso puede triunfar. El día que eso pase, se va a poner en peligro la diversidad lingüística. Perfecto. Doctora, como siempre, mil gracias por siempre decir que sí a participar y a educar a toda nuestra gente que nos sigue. Muchas gracias, A mí doctora. un placer. Para mí siempre un placer y espero pronto estar ahí en vivo, visitando ese estudio, con esa magia, con ese ambiente que contagia a todos sus oyentes. Muy buen día y feliz domingo. Muchas gracias. Y continuamos con Fausto Rodríguez, el conde de Montecristo en realidades. Y continuamos con Karin y su libro, El poder de gestionar Tu salud. tu salud. Adelante, Karin, con la invitación a toda nuestra gente el día 30 de este mes en Sabor Latino. Un saludo a Juanito, a Juanito Inga, Fausto Rodríguez directamente. Siempre nos gusta ir a tu lugar y a Rosita. Así que continuamos con la invitación de Karina a la presentación de su libro. Bueno, claro que sí, Fausto, va a ser en Sabor Latino, como tú lo dijiste, queda en la 9535 de la 40 Road en Queens. Y pues ese día les estaré esperando allí para hacer la presentación oficial del libro, pero también vamos a poder conocer un poquito cuáles son esas herramientas y qué es lo que se dice en el libro. Una de las cosas principales es el método que yo construí,
luego de pasar, Fausto, por una situación de salud, yo viví un proceso de cáncer y luego de sobrevivir a ese proceso de cáncer, pues yo tuve la oportunidad de construir este método que se llama método Key con doble E, que es como llave en inglés, pero con doble E porque yo digo que es una llave extendida, una llave que abre la puerta para una mejor comunicación, una mejor gestión de un proceso de salud que cualquier persona pueda estar atravesando. Karin, ¿qué te motivó a escribir este libro? Bueno, el motivo principal fue poder brindar herramientas a las personas que así lo necesiten y poder ayudar a otros a atravesar ese proceso de salud por el cual están pasando, o también al cuidador o también a los doctores, para que puedan tener esa información que a mí me hubiese gustado tener cuando yo estuve pasando por ese proceso. ¿Y cuál fue uno de los desafíos más grandes para escribir y decidir por este libro? Bueno, uno de los desafíos más grandes fue justamente poder poner todo en el orden específico, en el orden que requería para que se tuviera pues la información precisa y la información allí bien específica, con todas las herramientas que yo utilicé, con todos la información que yo tenía y con lo que pude hacer después, que fue pues conocer de primera mano, trabajando con comunidades latinas acá en Nueva York y viendo también un poco ese proceso que pasa cualquier persona cuando atraviesa una situación de salud y manejándose en el sistema de salud de acá de los Estados Unidos. Entonces allí pude observar cuáles eran también esas necesidades que la gente tiene normalmente y unirlo también con el proceso que yo pasé y poder juntar todo y construir este método. La pregunta del millón en materia de la importancia de la prevención, Karin. Esa es una pregunta muy, muy importante, Fausto, porque justamente la prevención juega un papel fundamental en estos procesos, ¿verdad? Pero justamente cuando una persona ya recibe un diagnóstico de salud, pues ya en ese momento lo que hay es que tomar las riendas, es tomar el protagonismo de nuestro proceso y poder empezar a gestionar ese proceso. Y pues, pero la prevención juega un papel fundamental, el cuidar nuestra salud, el visitar a los doctores, visitar al médico, hacerte tus chequeos mensuales, tus chequeos anuales y en revisar, por supuesto, si hay alguna enfermedad que corra en la familia, porque eso también sucede cuando son enfermedades que de repente pueden ser de familia, ¿verdad? Y entonces allí es donde viene ese proceso tan importante que es la prevención y el cuidado. Yo siempre insisto a todas nuestras personas que tienen sus seguros médicos que por favor los utilicen, háganse sus exámenes anuales, las personas de 45 años, que pasan de 45 años, que se hagan su colonoscopía, a nuestras mujeres, que vayan al ginecólogo, se hagan su mamografía. En fin, es mejor prevenir que tener, que lamentar. ¿Qué te parece, Karin? Sí, así es. Eso es muy, muy importante, ese mensaje, y es justamente eso, porque a veces se nos olvida, a veces podemos estar tan ocupados en otras cuestiones laborales o familiares, que muchas veces nos olvidamos de nosotros mismos, pero hay que pensar también en esa parte, en la parte de la prevención, en la parte de ir y visitar al doctor, ir a visitar al laboratorio para que nos hagan nuestros chequeos y nuestros exámenes y así poder estar tranquilos. Es uno de los motivos por qué nace el Conde de Montecristo, porque como yo trabajo en este mundo, mi mamá era una enfermera de mucho prestigio, especialista en cirugía, radiología, urología,
y nos enseñó la importancia de nuestro cuerpo. Tenemos una gran responsabilidad hacia nuestro cuerpo. Siempre hago la trilogía que siempre me gusta, que es la doctora Puerta, nuestra dentista, nuestro gastroenterólogo, el doctor Israel Avilés o el doctor David Tenenbaum, y ese gran estimado y querido doctor especialista de los pies, nuestro querido doctor Gaspari. Adelante, Karin. Y bueno, sí, eso es muy importante lo que dices, lo que hablamos de la prevención. Y otro punto también importante a destacar es que cuando ya la persona tiene un diagnóstico, cuando ya no se trata digamos, de prevenir una situación porque ya está la persona atravesando por esa situación, allí también viene un papel fundamental que la persona debe tener como protagonista de su propia salud. Y es allí donde, pues, el método KEY, que es el método que yo creé después de esta experiencia de salud, viene a presentarse justamente en cuanto a lo que es, por ejemplo, la letra K, que trata de kinestesia, conexión y claridad. Eso es lo que significa para hacer conexión con el doctor, para mejorar la comunicación con el doctor y conocer cuáles son esos canales de aprendizaje que tiene la persona. La letra E, que viene del entorno, la importancia de construir un entorno de apoyo. La otra letra E, que se trata de la evidencia y es la información que la persona debe tener sobre su enfermedad o sobre la situación que esté pasando. Y la letra Y, que se trata de yo decido y yo ejecuto, que son las decisiones que hay que tomar informadas. Perfecto. ¿Qué les podría decir a esos pacientes que son tan atrevidos, que se gradúan de médicos en el internet y van a sus médicos primarios y lo desafían porque leyeron eso en el internet? ¿Cuáles serían tus consejos? Bueno, justamente eso es muy importante, Fausto, porque yo hablo también de esa parte en el libro y de cómo ahorita, como estamos con la tecnología y las fuentes que hay de información en todas partes, se puede prestar a mucha confusión. Entonces hay que siempre buscar fuentes que sean fidedignas, hay que buscar, si vas a hacer una investigación, haz la investigación en lugares que sean fidedignos, en fuentes que sean de revistas, por ejemplo, médicas, que tengan autores reconocidos en el tema, y la información la vas a utilizar para poder comunicarte de una mejor manera con el médico. Esa es la idea. No es buscar desafíos, sino buscar alianza con el doctor que te está atendiendo y también con el equipo de doctores y de profesional médico que te están atendiendo. Para eso es la información, tú te informas, tú puedes de esa manera conversar de una mejor, con mayor efectividad con el doctor sobre la situación de salud que estés viviendo. Escucharon toda mi gente que actualmente está en sintonía, y tengo que agradecer y darle las gracias a toda nuestra gente que está actualmente en Facebook y en sus hogares. Pero tengo también que felicitar a esa cadena hispana. Voy a mencionar el nombre, Telemundo, gracias por estar presente en la vida de millones amantes del fútbol. Y algo que me apasiona, ver a esos presentadores de Telemundo también vestidos y hablando también. Me alegra que una cadena hispana presente a su gente la importancia de un micrófono, la importancia que hablar bien, la importancia de estar bien vestido frente a nuestra gente. A esa cadena Telemundo, Fausto Rodríguez, el conde de Montecristo, en realidad les felicita. Gracias por estar ahí presentes en este mundial tan interesante. Y también tengo que decirle a Facebook, this radio show is a non-profit, okay? I don't charge a penny to anyone. Whenever we play a song here, is not for profit, okay? It's a way to say to give back
to the community in whatever I do here. All those professionals that participate in the program, I charge them no money, not a single penny. This is a message and advice to Facebook whenever I play any song. I repeat, this is a non-for-profit radio show. Y continuamos con Fausto Rodríguez, el conde de Montecristo en realidades. Y como siempre, antes de finalizar la primera hora, me gustaría que Karim me llevara también la contraria, porque yo no quiero ser el sabelotodo y el que tiene toda la razón. Dos decisiones interesantes la semana pasada en materia de Suprema Corte. La primera es nacimiento. Si hay que darle la ciudadanía norteamericana a los hijos de personas que no tienen sus documentos en regla. Esa es la enmienda número 14. Es algo bien delicado, pero yo les diré, como dije anteriormente, donde usted está, es donde están sus pies, es donde usted en realidad existe. Hay personas que no contribuyen al mejoramiento ni al desarrollo de este país. Y los Estados Unidos de Norteamérica es uno de los poquitos países. Hay muchísimo, la mayoría de esos países en Europa no dan la ciudadanía así. Así que es algo. Y otra cosa bien interesante en relación a los trans, como he dicho anteriormente, he tenido amigos aquí trans presentes en el programa, y yo considero que si usted nació hombre y usted se siente mujer, no debería competir con las mujeres. Y como siempre he aconsejado a todos mis amigos trans, ustedes quieren competir, hagan sus equipos de basquetbol, tienen todo el derecho. Y continuamos con Fausto Rodríguez, el conde de Montecristo en realidades, y algo bien interesante, lo que logró el alcalde Mandán en relación a frizar esas rentas por 2 años. Eso es algo bien delicado. Entonces, hay preguntas. Y esos dueños de esos edificios, todo está caro. Y semanalmente, mensualmente, todas las cosas suben. ¿Cómo esos dueños de esos edificios van a poder contrarrestar el aumento de los materiales con los cuales ellos arreglan esos apartamentos? También, alcalde Mandani, yo creo que hay que concientizar a todas las personas que actualmente viven en esos apartamentos, que lo destruyen, totalmente lo destruyen. No tienen esa capacidad de preservar lo que no les pertenece. Así que Fausto Rodríguez, el conde de Montecristo en realidad es, y tengo que mencionar a las personas que hacen posible que este programa llegue a ustedes. El hombre, el mito, la leyenda, el doctor Rafael Rodríguez, con sus oficinas en Queens, en Jackson Heights, en el 718-505-0030, y su oficina en Woodside, en el 718-606-2682, y el rey y príncipe de corona en corona y por corona, el doctor Salvador Pérez, en el 347-201-4567, y está ubicado en el 100-05 de Roosevelt, en el segundo piso, en la suite 201. Y llega a Manhattan la mejor peluquera, la mejor estilista, la mejor colorista, Susana, en el 212-869-0001, y está ubicada en el 55 West de la calle 45, en el segundo piso, entre las avenidas Quinta y Sexta. Y a usted, doctor Rodríguez, y a usted, doctor Salvador Pérez, y a ti, Susana, gracias por ser los auspiciadores
del mejor programa en español en esta ciudad de Nueva York. Y continuamos con Karin y su libro, El poder de gestionar tu salud. Karen, uno de los motivos por qué el Conde de Montecristo invita a todos estos profesionales en el campo de la salud es para crear una conciencia de que nuestra gente desarrolle una conciencia hacia su cuerpo. Sí, claro que sí, y eso es muy, muy importante. La conciencia hacia su cuerpo y la responsabilidad de nosotros como personas de cuidarnos y de mantener nuestra salud. Y por supuesto de tener por lo menos esa información básica de pues la situación de salud que estemos atravesando en el momento, si es que así está sucediendo. O también yo hablo mucho, Fausto, en mi libro, de la importancia de la comunicación. Y esa parte a mí me gusta mucho traerla siempre porque es la comunicación con el personal médico. Y ese tema a veces es un poco, digamos, delicado porque muchas personas tienden a salir confundidas. Yo he visto muchos estudios donde hay personas que salen confundidas justamente después de su cita con un doctor. Entonces, tienen la cita con el doctor, entran, hablan con el doctor y cuando salen no saben ni siquiera qué fue lo que el doctor les dijo o no tienen conciencia de qué medicamento es el que tienen que tomar, no tienen idea y no saben. Solamente van a la farmacia, retiran el medicamento y allí les dicen, tómeselo en la mañana y en la tarde. Cuando les preguntan para qué es, no tienen ni idea. Así que no, y no simplemente eso, Karin, no saben ni cómo se llama el médico. Exacto. Ni la dirección del edificio. Otra cosa, Karin, que tengo que concientizar a toda mi gente es viajar con un seguro de viajero. En nuestra próxima hora, los doctores a través del programa, vamos a rifar un seguro de viajero. Y le voy a contar la importancia de usted viajar con un seguro. Y será hasta la próxima a toda mi gente que está actualmente en Facebook y en sus casas. Mil gracias por estar en sintonía y hasta la próxima hora. Fausto Rodríguez, el Conde de Montecristo, y su invitada especial, Karin Eisel. Eisel, es como de Hollywood ese apellido. Buenos días, mi gente. Sean todos bienvenidos una vez más al Conde de Montecristo, Fausto Rodríguez, en Realidades, programa que se transmite en vivo y directo a través de la 1380 La Grande, todos los domingos de 10 a 12, con el teléfono para sus comentarios, quejas, opiniones, el 212-966-1380. Me gustaría escuchar sus comentarios. Karin, buenos días. Qué placer tenerte aquí presentando ese gran libro, El poder de gestionar tu salud. Inmediatamente terminemos con ese gran escritor chileno. Vamos a seguir con la presentación de tu libro. Adelante, Karin. Bueno, sí, buenos días nuevamente a toda la audiencia de este programa del Conde de Montecristo, Fausto Rodríguez en Realidades. Y yo muy feliz de estar el día de hoy acá con mi libro El poder de gestionar tu salud, que próximamente pues será el lanzamiento oficial el día 30 de julio, Fausto. ¿Y dónde la gente tiene que ir para disfrutar este lanzamiento, esta presentación? Bueno, eso va a ser en el restaurante Sabor Latino, que queda en la 9535 de la 40 Road en Queens, New York. El jueves 30 de julio a las 7:30 p.m. están todos cordialmente invitados a la presentación del libro.
el evento tiene un precio, Fausto, que incluye ya el libro firmado, autografiado, y también incluye el conversatorio e incluye también la cena, una cena de gala que vamos a tener en celebración pues por el lanzamiento de este libro, y es de $60 en total, donde incluye todo. Solamente usted va y se sienta a disfrutar de ese evento para que pueda escuchar también herramientas fundamentales que están descritas en el evento, en el libro, y también pues un poco de la historia de la escritura de este libro. Así que la gente va a tener la oportunidad de encontrarse con este bizcocho, el conde de Montecristo. La gente va a tener la oportunidad de conocer a Fausto Rodríguez en persona. Le estoy diciendo a Gustavo que lo estamos llamando actualmente, ese gran escritor chileno. Vamos a tener aquí una nueva sección llamada Lo mejor de la literatura. Y continuamos con Karin. Adelante, Karin. Tú tenías unos temas ahí que hablar. Sí, claro que sí. Contactamos a Gustavo, por favor. Fausto, yo quería hablar un poco del tema de que estábamos tocando en el segmento anterior, que era de la comunicación efectiva. Tú sabías que la comunicación efectiva entre el médico y el paciente aumenta la adherencia al tratamiento en un 19%, según estudios y un metaanálisis que se hizo, y se determinó esto, la importancia de esa comunicación entre el médico y el paciente para que el paciente pueda entender su tratamiento. Eso es súper importante. Sí, es algo que yo siempre insisto en que, inclusive siempre he dado ideas que el paciente vaya con sus preguntas escritas. Sí, eso es bien interesante lo que estás diciendo, porque justamente pues yo hablo un poco sobre eso en el libro, que es una herramienta periodística. Yo también soy periodista, y una herramienta que utilizamos para poder hacer entrevistas, y es justamente la que se llama 5WH, y son preguntas que se realizan para hacer una entrevista. Entonces yo hago como una similitud para que la persona tenga esa herramienta y pueda hacerlo sin necesidad de ser ningún periodista ni nada de eso, sino que lo pueda usar de manera muy fácil con su doctor o con su equipo médico. Así que ya tenemos en línea a Gustavo Gak Artigas. Gustavo, qué placer tenerte en el programa. Bueno, como esto es, les recuerdo a todos, ahí está Gustavo. Bueno, vamos a seguir con Karin. Como esto es en vivo, Karin, y la tecnología vivo, claro que nos sí. traiciona a veces. Adelante, Karin. Bueno, y justamente hablando un poquito de los números, Fausto, tú sabías que una encuesta de Patient Point realizada en 2023 encontró que el 63% de los latinos en Estados Unidos siente ansiedad antes de visitar al médico. Esto frente al 48% de la población general. Y la razón principal que reportan es la falta de información suficiente para prepararse. ¿Qué te parece? En relación, ¿quién es que tiene que tener la información? El paciente. ¿Y qué tipo de información sería esa? Es una información básica sobre su situación de salud. Claro, sí. Si a la persona le dicen, por ejemplo, que tiene hipertensión, lo importante es que la persona conozca un poquito sobre qué significa hipertensión. Totalmente. Ya tenemos en línea a Gustavo Gak Artigas. Gustavo, buenos días. Muy buenos días, Fausto. ¿Cómo estás? Yo estoy, Gustavo, como una roca. Encantado de escucharte, encantado de tenerte en el programa. ¿Y tú cómo estás? Muy bien. Pasando el calor, escribiendo, aprovechando el tiempo y la vida. Quiero que me le des saludo a Priscila. Está aquí al lado, se los doy de inmediato. Gracias. Un saludo para ella. Esta es una sección. Yo no le
tenía un nombre a la sección, pero es lo mejor de la literatura en casa, y he decidido comenzarla contigo, Gustavo. Gran honor que me haces y se te agradece, Fausto. Me gustaría que compartieras en qué estás trabajando actualmente, cuál ha sido la última poesía que nuestra gente del Conde de Montecristo le gustaría disfrutar. Estoy trabajando en un poemario que se está traduciendo en este momento al árabe. Wow. Para entrar a tomar otra parte del mundo con mi poesía. Se trata de 50 poemas que he seleccionado en una antología, pequeña antología personal. Wow, entonces, bueno, esos 50 poemas por primera vez van a ser todos traducidos al árabe. Al árabe están siendo traducidos por una de las traductoras más notables, profesora de la Universidad del Cairo. Oh, perfecto. Entonces, ok, es un árabe estándar que puede... es un árabe estándar. Exactamente, que puede entenderse en Marruecos, en países del África, en Medio Oriente. Es la lengua que me faltaba, Fausto, para llegar a otra parte tan importante y a otro mundo, como ese mundo árabe. Entre esos poemas, ¿hay uno específico que a ti te gustaría que esa cultura, que esos musulmanes, o toda nuestra gente que actualmente habla ese idioma, sienta tu poesía a través de ese poema específico? Yo diría algo que en algún poemario escribí, la palabra. Se llama la palabra. La palabra. La palabra no sirve si no es para romper la regla, para escapar de las ánforas, para escapar del pergamino, para escapar de las prisiones y revelar sus secretos. La palabra no sirve si no es para cambiar el mundo, o al menos intentarlo. Es una palabra encantada, cabalgando por la cordillera, marcando a fuego su mensaje, llevada por las yeguas del Apocalipsis. Hay poetas y poetas, palabras y palabras, significados y significados, yeguas encabritadas, mulas domésticas. Yo sigo viajando por el mundo, buscando esa palabra, la que se quedó cuando fui expulsado de mi tierra, la que se volvió grito en una sala de tortura, la que niega doblegarse, la que no quiere ser sentada en sillones de cuero malolientes, la palabra que quiera nacer en un ser humano temblando de frío, temblando de soledad, temblando de dignidad, con la mirada mirando sin mirar, esperando que alguien la nombre. Excelente. ¿Sabe, Gustavo, qué me gustaría? Que la profesora que actualmente está traduciendo esos poemas, traerla contactarla a través del programa y que ella lea la palabra en árabe. Oh, Dios. Perfecto, se llama Abir Abdel Hafez. Le voy a dar tu conexión para que contacte, y hace poco me envió un poema en árabe. Está en este momento, te digo, no entendí una palabra, al igual que no entendía Ptucien con ruso hace 57 años, y estremeció mi corazón. Bueno. Y ello me lleva a lo que preguntaste al comienzo, lo mejor de nuestra literatura. Sí. Hermosa pregunta, Fausto, pertinente pregunta, difícil de responder. Porque ello lleva nuestra concepción, la concepción personal de la literatura. En mi escritura, lo sabes,
Busco convertir una experiencia particular en patrimonio de otros. No hablaré de una escuela ni de cánones. Dejo la palabra a los especialistas. No me gusta fijar márgenes, reglas que limiten. Dejo la libertad al lector. A la obra le pido dar testimonio de la condición humana desde América Latina y al mismo tiempo dialogar con el mundo. Tendré la osadía y la falta de modestia de nombrar a algunos. No se trata de lanzar nombres al aire para mostrar erudición y que el oyente diga, ¡oh, qué tío tan ilustrado! Diré como Platón en esta frase atribuida a Sócrates, solo sé que nada sé. Hablaré de escritoras, escritores que me enseñaron, que estremecieron mi alma, que me llevaron en sus brazos, que me invitaron a soñar, que me indicaron que la gestión literaria es un espacio donde la belleza no evade la historia, sino que la ilumina. Ellos comparten la convicción de que la literatura alcanza su mayor fuerza cuando consigue unir la excelencia artística con una mirada lúcida sobre la experiencia humana. Pienso en la memoria, en la belleza y el compromiso en la literatura hispanoamericana, en la compasión como fundamento de la poesía, una poesía que demuestra que la ternura también puede ser una forma de resistencia, ternura, dolor, justicia y una profunda dimensión humana. Todas íbamos a ser reinas, de 4 reinos sobre el mar, Rosalía con Efigenia y Lucila con Soledad, en el valle del Elqui ceñido de 100 montañas o demás, que como ofrendas o tributos arden en rojo y azafrán. Lo decíamos embriagadas, lo tuvimos por verdad, que seríamos todas reinas y llegaríamos al mar. Versos de Gabriela Mistral. Pienso en la historia de un continente convertida en canto, desde el amor más íntimo. Puedo escribir los versos más tristes esta noche, hasta la memoria colectiva de América. Neruda, Pablo que amplía continuamente el horizonte de la poesía. Los sátrapas, veras voraces de nuestra historia, roedores de las banderas conquistadas con tanta sangre y tanto fuego, depredadores infernales, sátrapas 1000 veces vendidos y vendedores asusados por los lobos de Nueva York, máquinas hambrientas de dolores, máquinas en el sacrificio de sus pueblos martirizados, prostituidos mercaderes del pan y del aire americano, teragales, verdugos, tiara de prostíbulos, caciques sin otra ley que la tortura y el hambre azotada del pueblo. Pienso, como dijo Vicente Huidobro, el poeta es un pequeño dios, declaración estética que transformó la poesía de vanguardia en la lengua española, o en derribar los altares del lenguaje. Nicanor Parra, que recordó que la poesía puede hablar con el idioma cotidiano, el de la calle, y cuestionar la autoridad. Orín, que enfrenta el lenguaje al poder, o César Vallejo, hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si en ellos la resaca de todos los fríos se emposara en el alma, yo no sé, son pocos, pero son. O Juan Gelman, que en la memoria del exilio nos demuestra que recordar puede ser un acto de amor y de justicia. Borges, en la literatura como el infinito, laberintos, espejos y memoria, revelan el conocimiento siempre en una búsqueda. Benedetti, que acercó la poesía al lector sin renunciar a la profundidad. Galeano, que nos contó la historia desde abajo.
Cada relato breve devuelve la voz a quienes raramente aparecen en los libros oficiales. Juan Rulfo, donde nos dice que el silencio también habla. O Elena Garro, El tiempo como personaje, donde la historia y la memoria se entrelazan hasta ser imposible distinguir uno de otro. Wow. García Márquez, que desde lo más pequeño, una aldea perdida, Macondo, la huelga universal, convirtiéndose en una metáfora de América Latina y al mismo tiempo un mensaje del ser humano. Roque Dalton, asesinado por sus compañeros, quien utilizó el humor en su poesía. Cardenal, en cuya obra convive la contemplación, la justicia social y la esperanza. Más allá de diferencias estéticas e ideológicas, estos autores parecen coincidir en una convicción. La literatura no existe únicamente para producir belleza, sino para ampliar la conciencia humana. Wow. Finalmente, lo mejor de la literatura está en manos del lector. Si lo emociona, si lo cuestiona, si lo hace interrogarse, si le permite amar sin fronteras, si le acompaña y rompe la soledad, si la palabra lo acaricia. Para él, para ella, eso es lo mejor de nuestra literatura y para nosotros, escritores, el mayor de los desafíos. Entonces, Gustavo, excelente. Entonces, todos estos escritores forman parte de esa antología que va a ser traducida. No. Ok. La antología es solamente de mis poemas. Todos los escritores forman parte de la respuesta a esa pregunta Lo mejor. tan puntual que hiciste. ¿Qué es lo mejor? ¿Por qué es lo mejor? No se trata de recetas, se trata de la palabra conversando con el alma. Perfecto. Gustavo, me gustaría ponerme en contacto con esa persona que está haciendo la traducción de la palabra, para que ella, por favor, en árabe, la compartiera con nosotros. Así que, Gustavo, como siempre, gracias por darnos ese privilegio de participar y llevar tu poesía a todo el mundo, especialmente a todas las personas que actualmente están en sintonía en sus casas y en Facebook. Muchas gracias, Gustavo, ¿ok? Gracias. Gracias a ti, Fausto. Un placer. Y continuamos con Fausto Rodríguez, el conde de Montecristo en realidad. Y ya tenemos directamente desde la República Dominicana, mi querida Sultana del Este, mi querido San Pedro de Macorís, a su excelencia, el doctor Ramón Barreto. Doctor Barreto, buenos días. Es que chico, ni la central romana lo hará callar. Su voz resuena. Buenos días, Fausta. Buenos días, Fausto. ¿Cómo está, doctor? Yo estoy como una roca. Me alegro, como una roca. Antes de comenzar, doctor, sabes que tengo un mensaje de ese gran comunicador en la ciudad de Nueva York, Charlie Taveras, a nuestro excelentísimo presidente de la República Dominicana en materia policial. ¿Cómo todos esos policías están matando a todos esos jóvenes? ¿Cómo es posible que el joven en la República Dominicana, en vez de estar protegido, estén siendo asesinados? Esto es un mensaje directamente a nuestro excelentísimo presidente de la República, el licenciado Luis Abinader Corona. Por favor, tome carta en ese asunto. Vamos a ver en realidad qué está pasando, porque si no me equivoco ya han matado algunos 140 jóvenes. Y esto no debería, porque la policía está para servir y para proteger a la gente. Así que yo sé, usted como jurista está enterado de todas estas cosas, pero es un mensaje
a nuestro excelentísimo presidente de la República Dominicana en materia policial relacionada con nuestros jóvenes. Y usted, doctor Barreto, ¿cómo está? Fausto, estamos bien, gracias a Dios. Todo va viento en popa, todo indica que la sucesión de Pedro Guerrero tiene sus derechos y al final hay que reconocérselo. Y doctor, y como siempre, usted y yo, y este programa, siempre repetimos que no tenemos la intención de degradar, ni de denigrar, ni manchar la reputación de tan prestigiosa corporación que lo es el Central Romana, pero sí llegó el tiempo de ir a la mesa de negociación con la sucesión, porque todo el mundo sabe que esas tierras, 156.504 tareas ocupadas ilegalmente desde hace años por esa corporación, y esas tierras solamente siempre le han pertenecido a la sucesión Pedro Guerrero. Yo, el conde Montecristo y usted hemos llevado esto hasta el mundo. He hecho transmisiones desde España, Lisboa, Cartagena, Colombia, Ecuador, Italia, algunas ciudades de España, Valencia, Toledo. Así que el mundo dominicano tiene que enterarse de esas cosas. Sí, Fausto, tu reclamo ha llegado bastante lejos. Déjame decirte que no es un secreto, ya es público. He compartido con grupos, me dicen que, o me dijiste que tú también tienes la información fidedigna de que el Central Romana está vendiendo y ha vendido el banco, propiedades. Sí, ha vendido exactamente. El banco aquí en la Romana, la Asociación Romana, donde ellos son los principales accionistas, AFP Romana también, y es público. Lo decimos porque salió en los medios digitales. Bueno, por lo menos, entonces, doctor, esos predios no pertenecen a los terrenos de nuestra sucesión en lo absoluto. No, Fausto, así mismo, porque nosotros estamos claros y hemos demostrado, habíamos hablado que la empresa compradora está interesada en comprarnos a nosotros, porque nosotros le hemos probado a esa empresa que la sucesión de Pedro Guerrero es la propietaria original. Ellos me dijeron, los representantes de ellos aquí, me dijeron, prueben. Si ustedes prueban, porque estaban al tanto de la lite que había, porque es una lite de 100 años, Fausto. Imagínese, doctor, imagínese si esas tierras se adquirieron una semana después de la fundación secreta La Trinitaria, julio 23, 1838. Una compra, Fausto. ¡Wow! Una compra. Que nosotros podemos probar. Y esa tierra eran de otra familia. Eso era una herencia. O sea, que ha venido en herencia en herencia. Yo te había comunicado que Pedro Guerrero compró a Nadeso Leonardo y en el documento plasmaron que el derecho de propiedad de Anadeso Leonardo lo había adquirido de su difunta madre. A su vez, lo había adquirido de su padre. ¿Sabe cuándo? 1796 adquirió esa familia esa tierra. ¡Wow, doctor! Entonces, el Central Romana tiene más de 100 años ahí, haciendo ese usufructo ilegal. Y tuvieron las agallas de en 1984 vender a extranjeros. Pero, ¿y cómo eso es posible? Entonces, el que compró no investigó como justamente ha hecho esta empresa, investigar a fondo todo. Compraron así y se compraron su problema.
Así que, doctor, como siempre, esto es un mensaje a los ejecutivos del Central Romana. Gracias tengo que darles las gracias a los ejecutivos de Central Romana que están dando muestra de que están escuchando el programa y han cogido muy en serio los reclamos legales a través de usted, la parte jurídica de la sucesión. Doctor Barreto, como siempre. Así que, déjame terminar. por favor, un segundito. Adelante. Sí, Fausto, con esa empresa cerramos. O sea, la negociación la cerramos con ella. Wow. O sea, ella van a pagar la tierra a la sucesión. Pero hay un daño sin perjuicio causado y un usufructo compartido entre el Central Romana y el Estado, que tiene que sentarse con nosotros. Totalmente. ¿De cuánto? Así que eso es un mensaje también a los ejecutivos del Central Romana en materia de usufructo y también en materia gubernamental. Así que, doctor Barreto, será hasta este viernes con el Conde de Montecristo a través de Visión Global TV. Un placer como siempre. Y continuamos con Fausto Rodríguez, el Conde de Montecristo en Realidades. Y continuamos contigo, Karim, y tus consejos a los pacientes, la importancia de la comunicación. Sí, bueno, gracias, Fausto. Y sí, muy importante toda esta parte de la comunicación médico-paciente. Hablábamos anteriormente sobre la importancia también de que la persona que esté pasando por la situación de salud tenga una información básica, ¿no?, de lo que están viviendo, para que puedan de ese modo poder comunicarse de una manera más efectiva con su doctor. Por lo menos tener idea de qué tipo de enfermedad o de dolencia o situación está viviendo la persona, para que pueda de esa forma comunicarse. Yo tengo aquí una partecita, Fausto, que me gustaría leer del libro. Adelante. Acá tengo en mi libro esta parte que dice: cuando me convertí en investigadora de mi propia salud. Y yo hablaba anteriormente sobre las preguntas que utilizamos los periodistas para comunicarnos y para hacer una entrevista a una persona y realizar un reportaje o una información, ¿verdad? Y ese tipo de preguntas es la que yo pongo acá en mi libro a disposición para que las personas puedan tener esa guía para comunicarse con sus doctores. Entonces aquí dice, y esto también es un poquito la historia que yo cuento, ¿no? Esas preguntas, dice, esas preguntas de las 5WH del periodismo marcaron la diferencia para navegar el sistema médico, porque cuando tienes las respuestas puedes tomar mejores decisiones. Y aunque no siempre tenía yo la fuerza para hacer esas preguntas, ni eran necesarias todo el tiempo, había días donde mi mente estaba muy nublada y donde simplemente no tenía esa energía. Y en esos momentos mi familia estaba allí para mí y para poder hacer uso de estas herramientas y así poder explicar luego cómo poder gestionar de una mejor manera la salud. Wow. Muchas gracias. Y ya tenemos en línea a nuestro doctor Rafael García, directamente desde Vera, mi querida España, en la sección España en Casa. Doctor García, buenos días. Allá es buenas tardes. Buenos días, amigo Fausto. ¿Cómo está, Rafael? Bien. Me alegro. Estamos bien. Me alegro. Hoy tenemos a Malinche o Doña Marina. Sí. Un personaje muy especial. Sí, ¿quién es Malinche o Doña Marina? ¿Hablaremos de Malinaji? ¿Es la misma persona? Sí, ese era su nombre. Su nombre era Malinaji. Malinaji Temepa. Que luego ya se la fue conociendo como la Malinche, y cuando fue bautizada se le puso el nombre de Doña Marina, por aquello de empezaba por Malinaji, pues Marina, Doña Marina. Esta mujer que la envuelve el misterio, pero que jugó un papel trascendental en la conquista de Tenochtitlán y el Imperio Mexica.
es algo verdaderamente increíble, pero así fue, así fue. Ese nombre Malinche tiene un significado específico, Malinche. La fueron conociendo así cuando ya tenía una relación muy directa con los caciques locales, que consiguió, que si fueron los que hicieron la alianza con Hernán Cortés para la conquista del Imperio Mexica, y ya fue conocida con ese nombre. ¿Por qué? ¿Dónde radica la importancia de Malinche? Pues mire, cuando la tarea de Cortés parecía absurda, tratar de someter a una serie de pueblos indígenas americanos de varios millones, con unos cuantos hombres, caballos y unos cuantos arcabuces, era cosa de iluminados. Ellos sabían que no entraban en ningún jardín, sino en la espesura de una selva y de una cantidad de seres humanos que indudablemente no lo podían entenderse con ellos. Entonces ese era uno de los primeros grandes obstáculos que iban a tener, la lengua, ¿no? A partir de ahí, Cortés llega desde Cuba a Cozumel, que es una isla, la primera isla donde desembarca, y ahí ya contacta con una serie de nativos. Entre ellos aparece un tal clérigo de Úbeda llamado Jerónimo de Aguilar, que andaba con los nativos desde hace 8 años después de un naufragio. Este señor, este nativo, este clérigo, bueno, él ya dominaba el maya chontal de Tabasco, pero claro, no conocía el idioma nahual, que es el que hablaban los mexicas. ¿Qué es lo que ocurre? Que tras la primera exhibición de poder que hace Hernán Cortés ante los caciques de Tabasco, pues ellos se presentan y le ofrecen algún regalo en oro y demás, y viendo que no llevaban ninguna mujer en su expedición, le regalan 20 muchachas esclavas, ¿no? Que entre ellas, fíjese, pues está precisamente Malinalli. ¿Quién es Malinalli? Pues bueno, es prácticamente un personaje de una novela digna de Dickens o de Cervantes. Wow. Era una mujer nahual de la comarca de la actual Veracruz, así ya nos vamos situando, hija del cacique de Painala, y tenía consideración de princesa. Posiblemente nació en Oluta. Su vida cambia radicalmente cuando llegan los recaudadores de impuestos de Moctezuma II, del Imperio Mexica. Al no quedar contentos con lo recaudado, apresaron al cacique, que era el padre de Malinalli, y se lo llevaron a Tenochtitlán. Ella fue detrás, la muchachita tenía en ese momento unos 15 años, y lo sacrificaron delante del templo de Huitzilopochtli, es un nombre muy complicado, de una manera bastante cruel y salvaje. Delante de Malinche. Delante de la hija. Wow. Entonces el cuerpo además se lo arrojan por las escaleras para que se lo lleven los que lo pueden agarrar, ¿no? Eran caníbales en ese momento los mexicas, aparte del sacrificio humano. Claro, ahí se desarrolla automáticamente por Malinalli un repudio, un odio a esos mexicas y a sus dioses. Sí, eso está clarísimo. Entonces, al quedar huérfana de padre, pues la madre se vuelve a casar y el padrastro pues la vende a unos traficantes de esclavos. Estos, después de un tiempo, se la vuelven a vender a unos comerciantes, donde vive un tiempo con ellos, y de ahí acabó vendida a el cacique de Potonchán. Y ahí fue donde cambió su vida, porque este fue, cuando en 1519 llega Cortés, este fue el cacique que le entregó estas 20 esclavas a Hernán Cortés, como regalo, viendo que no llevaban mujeres. Lo primero que hace Hernán Cortés es decir que se bauticen, y después ya se la entrega a los capitanes después de casarse con ellas.
Este es el proceso. De todo este peregrinar, que ella había aprendido la lengua maya. Aparte de la náhuatl, que era su lengua, había aprendido la lengua maya. Claro, en el momento en que unos enviados de Moctezuma llegan a donde anda Cortés para saber las intenciones del recién llegado, pues el obstáculo era de que este Jerónimo de Aguilar, el señor este que habían localizado antes, el clérigo, pues no sabía nada más que la lengua maya. Entonces Malinalli intercambió algunas frases con los que habían llegado, y al verlos con Cortés y sus capitanes, que se entendía perfectamente, fue el momento en que ya fue bautizada como Doña Marina y se hizo notar como imprescindible traductora. Okay. Hablaba el náhuatl por ser su idioma materno y el maya por haberlo aprendido en su cautiverio. Era el idioma de su amo de Potonchán. Y rápidamente también aprendió el castellano. ¿Qué pasa con Malinalli? Pues bueno, pues que ya empieza a ser conocida con la Malinche. Ella se casa con Alonso Hernández Portocarrero, pero Hernán Cortés se da cuenta de la importancia que tiene este personaje al poder entenderse con todas las tribus con las que iban avanzando, con lo cual manda a Portocarrero a una marcha lo manda hacia España para que vaya como emisario a la corte de Carlos V, y se lo quita del medio, y ya Cortés, de alguna manera, pasa al servicio de Malinalli, pasa a Malinalli y Marina, pasa al servicio de Cortés, que le promete buen trato, libertad y un matrimonio ventajoso. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues que las cualidades de esta persona eran tremendas, eran muy interesantes. Afirma Bernard Díaz del Castillo, cronista y testigo de aquella enorme aventura, que, bueno, era una mujer joven, de buen parecer, entremetida, desenvuelta, que pronto fue ganándose el afecto de todas las personas que había alrededor. ¿Y cuál es la cuestión más fundamental de Malinalli, ya conocida como la Malinche o Doña Marina? Pues que ella se entendía perfectamente con los caciques y de alguna manera era la que en realidad estaba concertando las alianzas con Hernán Cortés para avanzar hacia Tenochtitlán. De una manera pero totalmente habilidosa, o sea, tenía una oratoria magnífica, y luego inclusive los mensajes que le daba Hernán Cortés para que se lo dijera a estos caciques locales, estamos hablando de los trasaltecas, estamos hablando de los totonecas, por ejemplo, pues los mensajes ella los variaba un poquito para que fueran casi como de igual a igual, no mi emperador o nos envía mensajes, eso es lo que decía Hernán Cortés, llegamos aquí para que le seáis vasallos de él y tal y que cual. No, ella lo variaba un poquito, con lo cual mejoraba esa relación con todos estos caciques, que además estaban totalmente enfrentados con los mexicas, porque le agarraban cada vez que necesitaban personas jóvenes para su sacrificio, no los sacrificaban de los mexicas, iban a los trasaltecas, a los totonecas y a todos los tribus que había por ahí, y les agarraban a la gente joven, chicos y chicas, para sacarle el corazón en vivo. Wow. La Malinche, doctor, tuvo hijos. Claro, eso es otro tema tremendamente interesante. Cortés al final no la convierte solamente en traductora embajadora, sino que aparte de ser su brazo derecho, porque aparece en los códices mexicas y aztecas, aparece siempre al lado de Cortés, pues resulta de que ya también se convierte en su amante. Y tienen un hijo que está considerado el primer hijo mestizo. Y Cortés precisamente pide una bula al Papa para que pueda ser considerado su hijo, ¿no? Wow. Lo proclama heredero también, porque Cortés al final se ha casado con una española y le deja en su testamento que si
mueren sus hijos de España, él es el heredero de toda su fortuna. ¿Cómo se llamaba este hijo? Martín. Y está considerado el primer mestizo oficial de México. Martín. Martín Cortés. Ese es su nombre. Y bueno, ya digo, lo incluye Cortés en su testamento. Pero ¿por qué sigo diciendo de que doña Marina es el artífice de la conquista en realidad de México? No era México en ese momento, como hemos hablado otras veces, sino era lo que le llaman Mesoamérica, y había allí una cantidad de ciudades-estado tremendas, ¿no? Pues porque resulta de que cuando están en Cholula, Moctezuma había tejido un plan para exterminar a los españoles que iban a llegar a Tenochtitlán. Había enviado secretamente a Cholula un ejército de 20.000 hombres. Estaban ocultos en la cercanía y parte estaban dentro de la ciudad. Cortés y los suyos sospechaban algo, pero doña Marina fue, como entendía perfectamente la lengua de ellos, la que desbarató el plan cuando supo por la boca de la esposa de uno de los capitanes de Moctezuma lo que se les venía en lo alto a los españoles. Iban a matarlos a todos, menos a Cortés y sus capitanes, que había que llevarlos a Tenochtitlán para que allí se dieran un banquete con ellos, Moctezuma y compañía. A comérselos. Claro. En aquel tiempo se utilizaba la barbacoa. Sí. O sea, entonces, claro, esta información fue decisiva para que los españoles se adelantaran al ataque, salvaran la vida, en fin, decisiva, en fin, para la conquista de México, de los mexicas, del Imperio Mexica. Entonces, durante 2 años, su papel como interlocutora de los indígenas fue decisivo. Llegó a hablar de tú a tú con el propio Moctezuma. Y ya digo, estuvo junto a Cortés en todos los acontecimientos históricos hasta que ya se pierde la pista de ella tras la caída de Tenochtitlán en 1521 y aparece luego 5 años después en Honduras. En Honduras, además, Sí. En Centroamérica. ¿Y cómo llega allá? Bueno, porque se casa con un capitán de Cortés definitivamente, ¿no? Y luego llega a España también. A España también. Y es una mujer rica, una mujer que tiene una consideración prácticamente aristócrata y es tremendamente respetada por todos los ámbitos de lo que es el entorno de Cortés, de sus capitanes, de los caciques. Los caciques iban a pedirle a quejarse ante ella o a pedirle preventa a ella. Y entonces las instrucciones de Cortés ella ya las manejaba. Fíjese hasta dónde llegó. Entonces, sus grandes destrezas fue haber aprendido los idiomas. La gran embajadora de todos los tiempos, ¿no? Es un personaje tremendamente interesante. Claro, este indigenismo de ahora la consideran traidora. ¿Y por qué? Pero fíjese usted, imagínese, por ejemplo, que los nazis entran en Francia y avasallan Francia, ¿verdad? Entonces, pues hay una persona francesa que ayuda para echar a los nazis de Francia. Es que en realidad los mexicas habían invadido el Texcoco, el lago, 140, 150 años después, y habían echado de ahí a todos los tribus que había, ¿no? Quiere decir que entonces ella, cuando ve que hay un Dios, por eso se hace cristiana rápidamente, que no exige sacrificio humano, sino que le dicen que él ha sido el que se ha sacrificado por los demás, pues claro, es todo lo contrario a lo que ella había escuchado. Y entonces, claro, es algo que rapidísimamente... Algo semejante pasó en nuestra familia. Mi tío, en 1965 hubo esa guerra allá en la República Dominicana, y él ya en ese tiempo hablaba inglés. Y él fue el intérprete de los norteamericanos y la parte de la República Dominicana. Cuando terminó todo, a él lo llamaron el traicionero, porque era la persona que podía comunicarse con los norteamericanos. Wow, Rafael, vamos a seguir con Malinche el próximo domingo, ¿ok? Cuestiones
cuestiones de... Es un personaje muy interesante, como ve, muy relacionado con Hernán Cortés y con el trabajo que ya comienzan a hacer, porque ella le sugiere, y Cortés está totalmente de acuerdo, y también es una iniciativa de Cortés, que a los vencidos también le da cargos. O sea, a los propios mexicas se les dan cargos después de la conquista de Tenochtitlán, y a los trasaltecas, a los totonecas, todo esto lo iguala, lo asimila para que todos tengan un cargo importante dentro de sus cargos que tenían anteriormente. Perfecto, ahí dejamos la conversación y el próximo domingo seguimos con la Malinche. Muchas gracias, la Malinche, doctor. Y Hernán Cortés, si le parece. Sí, perfecto. Muchas gracias, doctor Rafael García, directamente desde y Vera. Enhorabuena por la celebración de la Declaración de Independencia de ayer, 4 de julio. Sí, sí, señor. Hace 250 años. Sí, señor. Pero esa independencia no hubiera sido posible sin la ayuda de España. Wow. Algún día hablaremos también de eso. Perfecto, así que Hubiera continuamos. costado mucho trabajo. Perfecto, muchas gracias. Estoy hablándole de las palabras de Washington. Perfecto. Así que otro día hablaremos de eso. Muchas gracias, doctor Rafael García, directamente desde Vera, en Baza, nuestra querida España, el segmento España en Casa. Y continuamos con Karim. Karim, adelante con... me ha gustado esa relación, yo siempre he hablado de esto, esa relación paciente-doctor, la importancia de que nuestros pacientes tengan una comunicación muy buena con los médicos. Sí, claro. Y bueno, eso es súper importante también, esa parte de la comunicación. Pero también, Fausto, la parte de investigar estratégicamente, lo que hablábamos también, ¿no? De que cómo la persona puede estar pues informada, lo básico de lo que es su salud. Y para eso yo también quiero mencionarles que en el libro yo tengo una herramienta que es una herramienta creada con inteligencia artificial justamente para que las personas puedan manejar el método KEY, que es el método comunicacional, el método de gestión, y lo pueden tener en mi libro. Está el código QR para que entren de manera gratuita a este agente de inteligencia artificial, para que las personas puedan manejar de esa manera el método de una manera muy sencilla, puedan tener allí todas las herramientas que necesitan para poder establecer toda la parte de ese proceso educacional, el proceso de investigación estratégica, para construir su propio entorno de apoyo y también para tener herramientas que son prácticas y que le pueden ayudar a cualquier persona. Así que continuamos. Yo creo que podemos llamar al doctor Tineo. Sí, vamos a llamar al doctor Juan Tineo porque tiene una invitación que hacernos. Ese QR, ¿dónde las personas actualmente podrían conseguir ese libro, Karim? Bueno, justamente, Fausto, el 30 de julio es el lanzamiento oficial del libro El Poder de Gestionar tu Salud, y justamente a partir de ese momento va a estar disponible en Amazon. Ese día en el lanzamiento, ¿tú vas a tener copias disponibles para nuestra gente? Sí, claro que sí. Ese día yo voy a tener allí copias físicas para que las personas puedan acceder al libro. Ya una vez que cancelen la parte de la entrada, allí, Fausto, ya está incluido todo, está incluido el libro firmado, está incluido su cena y el compartir que vamos a tener allí para el lanzamiento de este libro. Entonces allí pueden tener acceso también a ese código QR donde se encuentra este agente de inteligencia artificial. Así que ya tenemos en línea a nuestro querido doctor Juan Tineo. Doctor Tineo tiene 3 minutos. ¿Cómo está, Juan? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Buenos días. Como una roca. Bien, doctor Tineo. Sí, he escuchado el programa, como siempre. Bueno, lo que tenemos es una actividad profundo para la 20ª Feria del Libro Hispana Latina en Queens,
que tú eres parte de este proyecto y gracias a tu apoyo y diligencia podemos realizarla cada año. Este año lo que hemos hecho es planificamos una actividad profunda donde esperamos que el público haga su reservación al teléfono de la organización y que es 646-606-6755. Repita, 646-606-6755. La actividad es el 1 de agosto, sábado 1 de agosto, de 5:30 a 11 de la noche, donde tendremos clases de bachata, clases de salsa, cena, música en vivo para bailar con Arismendi, y será una noche para compartir, para divertirnos, para entretenernos, para que ellos hagan. Nosotros siempre hacemos para ellos, montamos el evento, traemos los escritores, los panelistas. Esta vez son ellos los que van a hacer parte del evento. Así que, doctor Tineo, como siempre, gracias por la invitación y será hasta el próximo. Recuerden, Pío Pío 84, de la 84 con Northern Boulevard. Restaurante Pío Pío, comida peruana, 8402 de Northern Boulevard, Jackson Heights, el 1 de agosto, de 5:30 a 11 de la noche. Muchas gracias, doctor Tineo. Y continuamos con Fausto Rodríguez, el conde de Montecristo en Realidades. No tenemos mucho tiempo ya, pero Karin, adelante para que te despida y otra vez invite a nuestra gente. Tenemos un minuto. Bueno, muchísimas gracias a toda esa audiencia de este programa tan interesante para nuestra comunidad, y yo feliz de haber estado acá, de compartir con todos ustedes, con Fausto y con su audiencia, y bueno, invitarlos nuevamente al lanzamiento del libro en el restaurante Sabor Latino que queda en Jackson Heights y queda en la estación del tren 7 en la Johnson Boulevard. No es Jackson Heights, es Elmhurst. Ok, mi gente, ha sido un placer como todos los domingos. A ti, doctor Rafael Rodríguez, y a ti, doctor Salvador Pérez, y a ti, Susana, muy agradecido por ser los auspiciadores de este programa, con la intención de llevar lo mejor a través de todos esos profesionales, la mejor de las informaciones a nuestras comunidades. Fausto Rodríguez, el conde de Montecristo, se despide de ustedes en Realidades. Karin, despídete de nuestra gente también, por favor. Bueno, un saludo muy especial a toda la comunidad y les mando un abrazo desde acá, desde este lugar. Y toda nuestra gente que nos ha acompañado en Facebook y en sus hogares, mil gracias y buenos días. Hasta Feliz luego. domingo. Bye. Bye.